Tengamos feliz sábado a todos, hermanos. Feliz sábado también a todos los hermanos que nos miran. Hoy, lamentablemente, pues, el pueblo de Dios, como decía en la escuela sabática, está esparcido en pequeños grupos, a como lo vio la profeta en el tiempo final. Pero sabemos que aún así esparcido en pequeños grupos o haciendo su devoción personal, cada hijo de Dios, sobre cada hijo de Dios hoy es derramada la bendición de este sábado precioso. Y en este lugar que hoy estamos reuniéndonos y que Dios nos ha permitido la oportunidad de reunirnos todavía aquí, también sea derramada, le pedimos a Dios, sea derramada una bendición especial en este sábado. En este sábado precioso también un saludo a los hermanos en California, que sabemos que están recluidos en sus hogares también, nos están viendo a través del canal TV Latino Visión 2020. A los hermanos en México, que hay una audiencia grande de Holan 7 International en México también, y a otros hermanos en los distintos lugares del mundo. Y a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de la iglesia, a través de Facebook y todos los medios que Dios ha establecido, a través de estas redes también nos están viendo. Tengan un feliz sábado. Y pidámosle a Dios en este sábado especial que nos anime, que nos fortalezca, para que podamos entender tu palabra y podamos ser llenos de la palabra inspirada. Vamos a pedir la bendición divina. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, gracias, porque es un privilegio grande doblar nuestra rodilla ante ti, ante el único que se pueden doblar rodillas. Ayúdanos en este día, Señor especial, para que tú nos des tu misericordia, nos des de tu gracia salvadora y santificadora. Ilumínanos este día, danos ese bálsamo espiritual que tantos necesitamos, todos los hijos tuyos que están esparcidos en este momento en toda la tierra. Ayúdanos para que en este día sintamos el reposo verdadero de la presencia tuya a través de ese refrigerio espiritual que tú quieres llenarnos y dotar a cada ser viviente en este día, hijo tuyo. Permite que en este día podamos recibir la presencia de tu Espíritu y podamos entender el mensaje de salvación, que es principalmente una alerta para este tiempo final. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a estudiar hoy un mensaje muy importante, que tiene que ver siempre con los eventos finales, que tiene que ver con la coyuntura actual que estamos viviendo. El mensaje se llama El Día Grande de Jehová, y vamos a arrancar nuestro estudio diciendo algo muy importante de las Escrituras, principalmente del Antiguo Testamento. Nosotros sabemos como estudiosos de la Biblia que los profetas en el Antiguo Testamento están divididos en profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, hay una lista de 12 profetas, ¿verdad?, que ahí aparecen en la lámina. Es muy interesante esto. ¿Por qué arrancar con el nombre o el término de profetas mayores y profetas menores? Es muy importante porque la profecía que vamos a tomar hoy es de una profecía del Antiguo Testamento y tiene que ver con los profetas menores. Vamos a hablar de las profecías del libro de Sofonías, que es muy importante. Sofonías habló mucho más para este tiempo, dice la profeta, que para su tiempo en que él vivió. Y vamos a ver qué dice la profeta acerca de estos hombres que acabamos de mencionar, ¿verdad? Acerca de estos profetas que acabamos de mencionar. Ella dice algo muy especial de estos profetas del Antiguo Testamento. En mensaje selecto en el tomo 3, en la página 479, y este es traído de una carta. Dice que estos hombres del Antiguo Testamento
y lo menciona, hablaron de cosas que ocurrirían en sus días. Y menciona a 3, Daniel, Isaías y Ezequiel, 3 profetas. No solamente hablaron de cosas que concernían a ellos, esto es importante, y que entonces eran verdad presente, sino que su visión alcanzó el futuro, a lo que debía ocurrir en estos últimos días. Ahí es donde hay un problema serio para aquellas personas, aquellas iglesias, aquellas personas que han sido instruidas, que dicen que el Antiguo Testamento no tiene validez. Ahí hay un problema serio, porque recordemos como hemos estudiado anteriormente en otros temas y he demostrado que el Antiguo Testamento sí tiene validez. Y una de las razones principales por qué tiene validez el Antiguo Testamento es que muchas profecías de estos grandes hombres, estos grandes profetas, no se han cumplido todavía, principalmente el libro de Daniel, el libro de Isaías, que tiene una apocalíptica profética, el libro de Ezequiel y muchos libros de los profetas menores, muy importante. Entonces, la profecía que estudiemos hoy va a ser una profecía que alcanza este tiempo y se aplica principalmente para este tiempo final. Sigamos con la revelación. En el mismo mensaje selecto en la página 386 hay algo muy importante y muy alentador, donde dice que cada uno de los profetas antiguos, aquí no menciona específicamente, a cada uno de los profetas antiguos, se refería tanto a los profetas mayores como a profetas menores. Cada uno de esos profetas, ¿qué es lo que dice? Habló menos para su propio tiempo que para el nuestro. De manera que sus profecías son válidas ¿para quién? Para nosotros. ¿Para quiénes hablaron más los profetas antiguos del Antiguo Testamento? Para el tiempo en que vivimos y el tiempo en que está por venir, más que para su tiempo. Es muy importante tener eso en mente a la hora de hacer un estudio de las profecías bíblicas. Vamos a Sofonías. Sofonías capítulo 1, versículo 1, vamos a leerlo literalmente, y dice: palabra de Jehová que vino a Sofonías. Aquí identificas a Sofonías, en este versículo, de dónde viene Sofonías, cuál es su genealogía, es muy importante eso. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. ¿Quién era Ezequías? Un rey de Israel, ¿no? Un rey bueno, uno de los reyes buenos que tuvo Israel. Y después dice en los días de Josías, hijo de Amón. Miremos la genealogía de Sofonías, ¿de dónde viene? Ezequías fue el padre de Manasés, fue el abuelo de Amón, fue el bisabuelo de Josías, fue el tatarabuelo de Joacim. Pero de la descendencia de otro hijo, Amarías, de esa descendencia viene Sofonías, de la descendencia, no de la descendencia de los reyes propiamente, pero sí viene de la descendencia de otro hijo que se llamaba Amarías, hasta la 4ª generación. Entonces Sofonías era un tataranieto del rey Ezequías, y por lo tanto este profeta pertenecía a la familia de reyes, a la familia real. Estamos identificando, ¿verdad?, al profeta. Muy importante. ¿En qué reinado profetizó el profeta Sofonías? Bueno, en los días de Josías participó él en aquella reforma que hizo Josías. Él participó junto con Jeremías, fueron los dos profetas que ayudaron a la reforma del rey Josías. Tuvo también un hijo de Josías, Joacás, y otro hijo de Josías, Joacim. En esos 3 reyes, durante el periodo de esos 3 reyes fue que él, Sofonías, hizo las predicciones proféticas. Ya él no estuvo cuando la invasión, ya no profetizó de los babilónicos, cuando estaba el rey Joaquín y el rey Sedequías. Es importante esto, ¿verdad? Ahora los profetas que fueron contemporáneos a él, o sea,
en ese momento que aparece Sofonías, no solamente Sofonías fue profeta de Israel, hubieron otros profetas que también profetizaron en los días de Sofonías, conjuntamente con él, en el tiempo de él, o paralelo o contemporáneo a él. ¿Quiénes fueron? Jeremías, posiblemente Nahum y Habacuc, que las profecías de Habacuc se parecen, si ustedes las estudian, a las profecías de Sofonías. Vamos al contenido del libro de Sofonías rápidamente, así esquemáticamente. Sofonías tiene 3 capítulos, y los 3 capítulos hablan de profecía. Profecía, los 3 capítulos. El primer capítulo habla del juicio que iba a venir sobre Judá. El juicio que iba a venir sobre Judá, cuyo instrumento iba a utilizar Dios era a Nabucodonosor. Y eso ocurrió. Pero en el capítulo 2 habla del juicio de las naciones, de todas las naciones, ¿verdad? Al juicio, un juicio mundial, un juicio retributivo. Pero en el capítulo 3 habla de redención, habla de la restauración de su pueblo, si su pueblo se humilla, si su pueblo se doblega. Bien, vamos a leer los versículos del 2 al 6 para ya entrar, como quien dice, en detalle y en materia del tema. Miren el mensaje, cómo comienza Sofonías con su mensaje. Es un mensaje de advertencia, claro, de amonestación. No es un mensaje así, sencillo. No es un mensaje, como quien dice, suave. Es un mensaje duro. Es un mensaje de amonestación de ese tiempo, porque la nación en ese tiempo, la nación judía, la nación de Judá, iba en declive espiritual. Cada día iba en una apostasía, cada día iba en más rebelión. Entonces el profeta Jeremías, el profeta Sofonías alza la voz y dice la palabra inspirada: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Habla de juicio. Destruiré a quienes, los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. ¿Y qué más dice? Y cortaré a los impíos. Y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Versículo 4. Sin embargo, ahora versículo 4, mire, aquí hay unas palabras un poquito alentadoras para Judá. En el 4, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, los que se arrepientan, ¿verdad? Y exterminaré a quienes de ese lugar, a los restos de Baal y a quienes más, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Versículo 5. ¿A quiénes más iba a destruir? Y a los que sobre los terrados, y estos eran idólatras, se postraban al ejército del cielo y iban a ser destruidos. Y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por un dios pagano que era de nombre Milcom. Y a los que se apartan en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Pero vamos al versículo 7, donde quería llegar primeramente. Sofonías, el capítulo 1, de los versículos del 7 al 18, habla del día grande de Jehová y lo detalla. Vamos a leer algunos pasajes y detalla cómo va a ser ese día grande. Dice en el versículo 7, la versión 60, calla en la presencia de Jehová el Señor. ¿Por qué? Porque el día de Jehová está cercano. ¿Y cómo va a ser el día de Jehová? Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a su convidado. Muy importante eso. Vamos ya a entrar en detalles a la profecía que queremos estudiar, en detalle. Versículo 14, vamos a leer de Sofonías capítulo 1. Muy importante esto. Cercano está el día, aquí todavía le adiciona un poco más, si retrocede un poquito, aquí dice el día grande de Jehová, pero en el 14 le adiciona un calificativo más y dice, aquí dice el día de Jehová, dice el día de Jehová, nada más, pero en el versículo 14 adiciona algo más. ¿Qué es lo que adiciona? El día grande, adiciona el calificativo grande. Entonces dice el día grande de Jehová. Cercano está el día grande de Jehová, y después menciona de nuevo el término cercano y muy próximo. ¿Y cómo va a ser el día grande de Jehová? Comienza a describirlo. Es amarga la voz del día de Jehová,
¿Y qué dice que va a pasar ahí con los seres humanos? Gritará ahí el valiente. Versículo 15, ¿cómo va a ser ese día? Día de ira aquel día, 1. Día de angustia, 2. Día de aprieto, 3. Día de alboroto, 4. Día de asolamiento, 5. Día de tinieblas, 6. Día de oscuridad, 7. Día de nublado, 8. Y día de entenebrecimiento. Hay 9 calificativos con el cual se describe el día grande de Jehová. Dice que va a ser muy terrible, amarga. Dice que amarga es la voz del día de Jehová. ¿Y qué le va a pasar a los seres humanos? Gritará ahí el valiente. Son palabras de amonestación. ¿Qué significa el día grande de Jehová? Sigue la lectura bíblica. No la vamos a leer, ¿verdad? Ahí sigue describiendo algunas cosas, cómo va a reaccionar la humanidad, ¿verdad? Donde quiero enfrascarme yo, el significado del día grande de Jehová. ¿Qué significa ese término, esa terminología? Para poder entender el estudio de esta mañana, hay que entender qué significa terminológicamente el día grande de Jehová. ¿Qué quiso decir Sofonía con el día grande de Jehová? Ahora, este término no es solo usado por Sofonía. Aquí lo vamos a ver. Dice, esta expresión, el día de Jehová, aparece por lo menos 20 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. 20 veces. ¿Y cómo se usa? La manera que se usa, siempre se emplea este término, el día de Jehová, en relación con el tiempo del castigo, dice comentario bíblico, divino sobre una ciudad o nación o al castigo final de los habitantes de toda la tierra. Cuando dice día grande de Jehová, ¿a qué se refiere? A juicio. ¿Se refiere a qué? A castigo. ¿Se refiere a qué? A calamidades. ¿Se refiere a qué? A miseria. ¿Se refiere a qué? A catástrofe. ¿Se refiere a qué? A todo lo malo que va a acontecer en el tiempo final. Lo dice el comentario bíblico, tomo 4, en la página 204. Pero miremos lo que dice la profeta más claramente. Por eso tenemos el don de profecía. Mire que más claramente, durante el reinado de Josías, la palabra fue comunicada, dice, a Sofonía. Ya eso lo leímos. Para especificar claramente los resultados de la continua apostasía. ¿Quién estaba en apostasía en ese tiempo? Judá. Y llamar la atención de la verdadera iglesia a la gloriosa perspectiva que le esperaban. Mire cómo es la aplicación, porque hay algunos que leen Sofonía y dicen, eso ya pasó, eso es del antiguo, eso ya nada tiene que ver con esto. Sí tiene que ver. Sus palabras fueron más, su profecía, más para nosotros que para su tiempo. Miremos lo que dice el Consejo Inspirado. Sus profecías de los juicios a punto de caer sobre Judá se aplican con igual fuerza a los juicios que han de caer sobre el mundo impenitente en ocasión de ¿qué? De la segunda venida de Jesús. Entonces, ¿las profecías de Sofonía se aplican para este tiempo? Claro que sí, lo dice la profeta. Entonces, si estudiamos el libro de Sofonía, lo vamos a ver dentro del contexto de este tiempo. Es verdad que tuvo una aplicación, es verdad. Aquí está, el día grande de Jehová tiene 2 aplicaciones, el día de Jehová. Tiene 2 significados. Primero, localmente, se refiere a los juicios que cayeron sobre Judá cuando fueron llevados, deportados al cautiverio y cuando fue destruido Jerusalén. Ahí se cumplió parcialmente, pero el cumplimiento de esta profecía va a ser total. Allá fue parcial apenas, ahora va a ser total porque va a ser un fenómeno, un evento mundial. Allá fue local, solo la nación, ahora va a ser mundial. Es muy importante entender eso, ¿verdad? Y ahí da detalles, pues, de la invasión babilónica en el año 606, después, 20 años después, la destrucción, cuando fue destruido el templo, ¿verdad? Y aquí está, digamos, de una manera esquemática, dice, se refiere, ¿verdad?, la profecía de Sofonía a un futuro cercano que era el día de juicios con la invasión babilónica.
pero a un futuro distante que es el día de juicio del día del Señor. Volvemos a Sofonías 1, 14 y 15, que es importante. Esos son los versículos clave para este estudio. Y mirémoslos a la luz del Espíritu y Profecía ahora. Dice el Consejo inspirado siempre en mensajes selectos, aplicando este término profético, nos acercamos a la crisis más importante que jamás haya venido sobre el mundo. ¿El mundo ha tenido otra crisis más fuerte que la que viene? No. ¿Sabían ustedes que ni el diluvio se puede comparar con lo que viene? No es comparable. Ni la destrucción de Jerusalén, las dos destrucciones que hubo, pálido reflejo, nada más fue eso. Ni la destrucción de Sodoma y Gomorra, no se puede comparar. Es algo incomparable. Es algo que tampoco podemos entenderlo. Si no estamos completamente, este es un mensaje para nosotros, si no estamos completamente despiertos y velando, ¿qué va a pasar con la crisis? Ella va a aparecer como ¿quién? Como un ladrón. Ahí fue cuando dijo Jesús, como un ladrón en la noche. Nos va a tomar desapercibidos. Todo está pasando en nuestro alrededor, tiene que pasar. Es una peste, es un terremoto, es un problema de la naturaleza, es un problema social, y achacamos a darle, digamos, a ver la solución humana. Pero aquí no lo dice así. Satanás se está preparando para trabajar en secreto mediante sus agentes humanos. Y dice que debemos conocer las razones de nuestra fe. Esto que viene es importante para nosotros como pueblo adventista. Los que estamos aquí, los que están mirando desde su casa en los distintos países, esto es muy importante, esta parte de la cita. Dice que debemos conocer las razones de nuestra fe. ¿Qué está diciendo cuando debemos de conocer las razones de nuestra fe? Debemos de conocer nuestra doctrina, nuestras doctrinas bien, porque se la tenemos que presentar al mundo hoy y en el tiempo final va a ser más crítico. Recordemos que vamos a ser llevados, más adelante sale una cita, ante tribunales, ante asambleas, ante concilio, ante hombres que nos van a examinar nuestra fe, nos van a examinar sobre el sábado, nos van a examinar sobre la ley de Dios y sobre otros puntos de nuestra fe. Y dice que la importancia y la solemnidad de las escenas que se abren delante de nosotros lo demandan, y por ninguna razón debe estimularse el espíritu de queja y desaliento. Más adelante vamos a comentar sobre eso, porque esto sigue el comentario de eso, de las razones de nuestra fe. Esto es importante. El conflicto que viene, la crisis que viene va a ser corta. No es larga, es corta. Así que después de la ley dominical, mis queridos hermanos, la cosa es rápida. Los eventos finales van a ser rapiditos. Cuando ya llegamos ahí, verdaderamente se va a cumplir aquella profecía que dice que van a ser pálidos los rostros. Ahí donde va a palidecer el rostro, porque ya está a las puertas la venida de Jesús. Estamos al borde de acontecimientos grandiosos y solemnes. Hoy, las profecías se están cumpliendo. El último gran conflicto será corto, pero ¿cómo va a ser? Terrible. Terrible, no podemos describirlo. Dice que la mente humana no puede describirlo, la pluma humana no lo puede describir, la mente humana no lo puede percibir. No sabemos. Si es más, esto que está ocurriendo ahorita tiene al mundo paralizado. Pero esto es una gotita, esto es una lloviznita, una gotita. ¿Cómo será el problema que venga de la crisis final? ¿Cómo va a ser? Sigamos leyendo la cita. Surgirán nuevas controversias. Tenemos una gran obra que hacer, por eso dice que hay que estudiar, nos está diciendo la cita anterior. ¿Por qué? En ese tiempo de crisis, ¿qué va a pasar? ¿Se va a detener el mensaje? No, nuestra obra ministerial no debe cesar. Ahí más bien hay que salir a dar el mensaje. Nada más que iba a ser con todo el poder de lo alto. Pero hay que, para dar el mensaje con todo el poder de lo alto, para que el Espíritu Santo pueda recordarte, según la promesa, las cosas que vas a hablar allá, que vamos a hablar allá,
primero tuvimos que haberlas estudiado, porque el Espíritu Santo no me va a recordar si yo no estudié la Biblia, hermano. Olvidémonos de esa promesa, todo el mundo se ampara en esa promesa. Allá nos va a ayudar el Espíritu Santo, si estudiaste. Si no estudiaste no te va a ayudar a recordar. ¿Qué vas a recordar si no estudiamos nada? Por eso es que dice, ligan el estudio de la Biblia, las razones de nuestra fe, lo ligan con la profecía de ese tiempo, porque en ese tiempo vamos a auxiliarnos de esto, de esta experiencia de ahorita. Y el Espíritu Santo la va a fortalecer, porque nos va a recordar cosas que tal vez ni los imaginamos, que estudiamos antiguamente. ¿Estamos entendidos? La última amonestación debe ser dada al mundo. Hay un poder especial en la presentación de la verdad en el tiempo presente. ¿Cuánto tiempo durará? Pregunta. Solo por un corto periodo. Hemos venido hablando del día grande de Jehová. Ahí está el día grande de Jehová en la lámina. Ese es el día grande de Jehová. Después de eso aparece Jesús. Ahí está descrito en esta lámina un bosquejo de la crisis final, que esto ya lo hemos presentado anteriormente, hemos estudiado. Ahí está descrito, ese va a durar poco tiempo, esa es la crisis que va a durar poco tiempo. Tiene una alarma esa crisis con el cual se va a iniciar, y es las leyes dominicales. Primeramente la ley dominical nacional, ¿a dónde? Estados Unidos. Después la ley mundial. Pero antes de que sea promulgada esa ley, ¿a dónde debemos de estar? En el campo. Así lo dice el Consejo inspirado. Después se van a desarrollar, recordemos que la profeta describe la angustia, todo este gráfico es el tiempo de angustia del que va a pasar el pueblo de Dios, y va a pasar el mundo también. Pero lo describe ella, primeramente, la primera parte como un pequeño tiempo de angustia y la segunda parte como un gran tiempo de angustia. La pregunta es, ¿será pequeño? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido va a ser pequeño? En la intensidad. Porque todavía en este pequeño tiempo de angustia, el Espíritu Santo todavía intercede en los corazones. Y Cristo Jesús está intercediendo aquí todavía, durante todo este tiempo, ahí en los cielos. Pero ¿por qué le llaman gran tiempo de angustia? Porque aquí a Satanás se le quita el freno, y Satanás viene, su poder restrictivo se le quita. Aquí todavía Satanás tiene freno, hay grandes calamidades aquí, peor que lo que estamos viendo durante este tiempo. Grandes calamidades, grandes cosas malas, pero a partir de aquí, con el desarrollo de las 7 plagas postreras, ahí sí ya ni siquiera nos imaginamos la destrucción que va a venir, que ya le hemos estudiado aquí el tema, las 7 plagas, ¿verdad? Bien, dice que va a haber un decreto de muerte. Aquí no hay decreto de muerte, pero el pueblo de Dios muere. En el pequeño tiempo de angustia van a haber mártires. El decreto de muerte se da aproximadamente como en la 6ª plaga. Ahí se da el decreto de muerte, donde ya por ley, el que guarde el sábado, el que no guarde el domingo, va a ser muerto por ley, y se le da un plazo de tiempo, ¿verdad? No quiero entrar en detalle, porque no es, digamos, el estudio, digamos, de la crisis final en sí, sino solamente estamos tocando este bosquejo. Dice que aquí se desarrolla en el tiempo de angustia las 7 plagas, está la huida a las montañas más profundas, estamos sin mediador, y esa es la angustia de Jacob. Aquí son soltados los 4 vientos, dice, ahí en la lámina lo miran, los 4 vientos son sueltos, ya no hay poder intercesor, ya no hay ayuda de los ángeles al mundo, solamente al pueblo de Dios, ¿verdad? Es el que le va a ser ayudado y fortalecido en ese tiempo. Ahí vemos la descripción en la siguiente lámina, ya de la crisis de la ley dominical nacional en Estados Unidos, después se torna en universal, viene el zarandeo, provoca un zarandeo en el pueblo de Dios, los que salen del pueblo de Dios, hay un sellamiento, ahí se da el proceso de sellamiento, hay una lluvia tardía, o sea, un derramamiento del Espíritu Santo para predicar el mensaje, y este mensaje se convierte en fuerte pregón. Después que termina el fuerte pregón, termina la gracia, ahí termina el sellamiento y todos esos eventos, y comienza la destrucción, ¿verdad? Con el gran tiempo de angustia que fue revelado a Daniel. En Testimonio para la Iglesia, en el tomo 5,
En la página 665 dice, una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Seguimos hablando de crisis. ¿Y a quién más aguarda la crisis? Ahí menciona, al mundo. La gente cree que solo los adventistas vamos a estar en crisis. No, el mundo va a estar en una crisis incomparable, aunque ellos puedan comprar y vender. Aunque ellos puedan comprar y vender y comercializar, pero van a estar en una crisis sin igual, que ni siquiera nos imaginamos también. Dice que la lucha más portentosa, ¿qué significa portentosa? Más asombrosa, de todas las edades está por producirse. Quiere decir que viene algo más terrible y más serio que esto que estamos vislumbrando ahorita. Claro que sí. Pero la pregunta es, ¿estamos listos para la crisis? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. Hoy por hoy, hermano, hablemoslo francamente, hoy por hoy el pueblo de Dios, nosotros no estamos listos para esa crisis. Hoy por hoy. Pero nos vamos a quedar así. Hoy por hoy la inmensa mayoría del pueblo de Dios no estamos listos para esa crisis. Ni siquiera para este evento que está ocurriendo estábamos listos. Estamos listos. ¿Y qué más dice la cita? Hace otra pregunta. ¿Hemos cumplido fielmente el deber que Dios nos ha confiado? ¿Cuál es el deber? Ir a enseñar la palabra de Dios. Ir a presentarle al mundo lo que está ocurriendo, que lo que está ocurriendo es profético. Y ir a presentarle al mundo qué es lo que va a venir. Ir a presentarle la amonestación al mundo. Eso es lo que debemos de estar haciendo. Pero ahí viene otra cita. ¿Cuál es la pregunta que debemos de hacernos cada uno? Dice ahí. ¿De quién soy? ¿De quién soy yo? Y cuando dice de quién soy yo, ¿a qué se está refiriendo? Recordemos que Jesús dijo una cosa muy clara, ¿verdad? Hace 2000 años, hace tiempo largo. Dijo una cosa, algo muy claro, que lo tenemos que tener en mente ahora. Porque muchos creemos que si yo no estoy en una religión, yo estoy algo neutral. Soy neutral, no estoy ni con uno ni con el otro. Y yo me manejo neutral, dice. Pero en la religiosidad no hay, en el camino de Dios, en el camino de la salvación, en la religiosidad no hay algo neutral. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, solamente hay dos caminos. O solamente hay dos dueños. Solamente hay dos amos. Son el amo de las tinieblas y el amo de la luz. Si servimos a Dios, pues no vamos a servir al enemigo. Pero si servimos al enemigo, pues no vamos a servir a Dios. No podemos servir a Dios, a dos señores, dice la Escritura, ¿verdad? Así que no nos engañemos. Entonces preguntémonos cada quien de quién soy, de qué lado estoy. ¿Verdaderamente soy cristiano yo? ¿Estoy cumpliendo con el deber de cristiano? ¿Estoy viviendo la luz que estoy recibiendo? ¿Estoy guardando los mandamientos de Dios? Eso es lo que debemos estar. Estoy enseñando la palabra de Dios, estoy predicando la palabra de Dios, estoy llevando el mensaje al mundo. Eso es lo que debemos de preguntarnos. Estoy cumpliendo con el mandato, con la comisión. ¿A quién debo lealtad? ¿Al diablo o a Dios? Otra pregunta. ¿Está renovado mi corazón? ¿Qué quiere decir? He cambiado yo. He cambiado durante estos años que tengo de ser profeso cristiano. ¿Qué cambios he tenido? Verdaderamente yo he cambiado totalmente. ¿Qué hay que yo no he cambiado? Eso debe preocuparme. Todavía hay defectos de carácter mío que yo no he cambiado. Todavía hay enojo en mí. Todavía hay odio en mí. Todavía hay orgullo en mí. Todavía hay envidia en mí. Eso es lo que debemos de estar preocupados. ¿Está reformada mi alma? ¿Están perdonados mis pecados? ¿O le pedimos perdón a Dios? Perdóname, Diosito, y sigo en la misma. Perdóname, Diosito, y sigo en la misma. Perdóname, Diosito, y sigo en la misma. Confieso mis pecados y sigo en la misma. Ese no es el perdón que dice aquí. La otra pregunta, ¿serán borrados cuando venga el tiempo de refrigerio? La pregunta es, ¿qué tan cerca está el fin? Esa es una pregunta. Aquí no es para dar fecha, ¿verdad? ¿Qué tan cerca está el fin? Vamos relacionándolo con eventos. Miremos lo que dice el comentario bíblico. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por sobre las leyes de Dios,
Cuando las potencias de esta tierra traten de obligar a los hombres a guardar el primer día de la semana, ¿qué va a pasar? Ley dominical, pues. ¿Qué va a pasar? Dice, sabed que ha llegado el tiempo, ¿para qué? Para que Dios actúe. ¿Cuándo viene el día grande de Jehová? ¿Cuándo va a actuar Dios? Cuando venga el día grande de Jehová. ¿Y cuál es el día grande de Jehová? La crisis final, la destrucción. Esa es la señal. Lo acaba de decir él. Y como bíblicamente, miremos un versículo, un pasaje que nos ayuda a entender lo que acabamos de leer. Claro que sí, bíblico. Tiempo es de actuar. ¿Cuándo es el tiempo que va a actuar Jehová? Dice, cuando han invalidado su ley. Esto que está aquí es un reflejo de lo de aquí, de lo de la Biblia. Es un reflejo de la Biblia. Son la misma cosa. Están diciendo lo mismo. Nada más que aquí más amplio, con más detalle y aplicado a nuestro tiempo. Es lo mismo. Por eso dice, tiempo es de actuar. Oh Jehová, ¿por qué va a actuar Jehová? ¿Por qué va a actuar? Porque han invalidado la ley, ¿verdad? Otro pasaje importante, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Cuándo llega el pecado hasta el cielo? Cuando sea exaltada la ley del primer día de la semana. Los pecados llegan hasta el cielo. ¿Qué significa los pecados llegan hasta el cielo? Viene el juicio. Viene el juicio, a Dios no puede tolerar. Miremoslo en esta cita. Los Estados Unidos, dice, pueden llegar a ser el lugar de mayor peligro. Oiga bien, esto está profetizado, mensaje selecto también. ¿Cuál es el lugar de mayor peligro? Estados Unidos, por lo que acabamos de leer. Los Estados Unidos, donde ha brillado sobre la gente la mayor luz del cielo, puede llegar a ser el lugar de mayor peligro en este tiempo y en el tiempo que viene, y oscuridad. ¿Por qué? Porque el pueblo no continúa practicando la verdad y andando en la luz. A ver, repasemos un poquito de historia de los Estados Unidos. ¿Los Estados Unidos ha sido el país más grandemente bendecido, sí o no? Claro, todo el mundo por eso busca los Estados Unidos. Todo el mundo busca, quiere vivir la vida en los Estados Unidos por las bendiciones que Dios le dio a ese pueblo. Pero el Consejo Inspirado dice que esas bendiciones se iban a tornar después en maldición. Cuando los Estados Unidos hablara, dice, como dragón, ya no como cordero. Y en los Estados Unidos hoy ya está comenzando, está hablando ya está hablando ya como dragón, solamente falta el decreto. Solamente falta eso. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nadie se imagina qué es lo que va a pasar cuando los Estados Unidos promulguen una ley dominical, las consecuencias que vienen sobre Estados Unidos y sobre el mundo. Claro que sí, lo describe la palabra de Dios. Claro que sí. Miremoslo. Cuando nuestra nación, Estados Unidos, promulgue las leyes en su concilio legislativo, ¿a qué leyes se refieren? Ahí lo dice, para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo. ¿Qué es lo que va a pasar? Y usando el poder opresivo contra los que guardan el día sábado, pues. La ley de Dios dice, sin duda, será sin duda invalidada en nuestro país. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando los Estados Unidos promulguen esa ley? Va a haber una apostasía nacional. ¿Y qué va a ocurrir en la apostasía nacional? Ruina nacional. ¿Sabían ustedes que sobre los Estados Unidos viene una ruina grande, una ruina nacional grande? Viene, porque se rebeló contra Dios, porque se está rebelando contra Dios y porque se va a convertir en una nación apóstata, como la Iglesia Católica. ¿Y qué va a ocurrir? La ruina nacional dice que comienzan los juicios en la ciudad. No sé si ustedes han leído eventos en los últimos días donde menciona ahí sobre muchas ciudades de Estados Unidos cómo van a venir los juicios, sobre Nueva York principalmente, las ciudades más impías, sobre Los Ángeles, sobre Oakland, sobre Chicago. Ahí habla. Hay que leer esos libros, ahí habla cómo van a hacer la destrucción. ¿Y cómo van a ser las varias formas de destrucción? Desastres naturales. ¿Cuáles son desastres naturales? Terremotos, huracanes, incendios. En los Estados Unidos no ocurren anualmente esos grandes incendios ahí en California. Inundaciones. ¿Qué más dice? Colapso financiero. Ahorita en los Estados Unidos, más adelante voy a hablar, tengo un problema serio, crítico en cuanto al problema económico. Esto ya comenzó. La crisis económica ya comenzó en los Estados Unidos ya hace rato, pero ahora se va a pronunciar más y se va a acelerar más.
Problemas, ¿se imaginan ustedes problemas de energía en los Estados Unidos? Todavía en estos países pobres, tenemos problemas. Pero en los Estados Unidos un problema de energía. ¿Quién se iba a imaginar eso? ¿Quién se iba a imaginar un problema de transporte en los Estados Unidos? Y el Consejo de Inspirada habla todo eso, hermano. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar escasez de alimentos en los Estados Unidos? ¿Quién se iba a imaginar escasez de medicina en los Estados Unidos? Y todo eso viene, hermano, está escrito eso, creámoslo. Eso viene, de que viene, a como lo dice la palabra de Dios. ¿Y por qué creen que lo que está... Bueno, vamos a hablar mejor de esto para dedicarnos bien a esa cuestión de los Estados Unidos. Bien, lo que está ocurriendo ahorita, la semana pasada, en el estudio de la profecía, aquí está un mapa, ¿verdad?, del comportamiento, digamos, de cómo se ha propagado el virus. Y este mapa primero, el de la derecha, aquí aparece la fecha, fue hasta el 20 de marzo, la semana pasada. Se tenían 263.804 casos confirmados y había un poquito más de 11.000 muertos. Pero en una semana, miren las cifras cómo se duplicaron. ¿Cuántos, hasta hoy en la mañana, el dato, cuántos casos confirmados hay? Más de 500.000. 597.000, más de 300.000 sobrepasó, 597.630. En una semana, en 5 o 6 días, más de 300.000 casos en el mundo. ¿Y cuántos muertos? De 11.123 a 27.000, más de 16.000, casi 17.000 muertos más, en 5 o 6 días. Miremos los datos. La semana pasada, ¿quién es el que encabezaba? China, Italia, después venía España, Estados Unidos estaba lejos, apenas tenía 14.606 y tenía 210 muertos apenas. En 6 días, ¿a dónde subió la cifra? Estados Unidos a la cabeza, ¿cuánto tiene? 104.537, casi como 90.000 en 6 días, 90.000 casos. Y muerte se incrementó de 210 a 1.703. Es una exageración. ¿Por qué los Estados Unidos? La pregunta es, ya sabían ustedes, según las noticias, ¿verdad?, que ustedes tal vez han visto, ¿verdad?, tal vez la televisión o las redes, dice que ha habido crisis económica aproximadamente hasta hoy, en 2 semanas, más de 3 millones de desempleados en Estados Unidos. Y la tendencia va a ser mayor. Algunos estudiosos de la economía dicen que puede subir en las próximas semanas, puede llegar a varios millones de desempleo en Estados Unidos. Y si ustedes miran la televisión y las redes sociales, hay muchas personas que se están quejando y lamentando de los que han quedado sin trabajo. Ahora la pregunta es, ¿solo en los Estados Unidos el problema? Una crisis económica no va a impactar al mundo, que sea en los Estados Unidos y principalmente a estos países de América Latina. ¿De dónde vienen las remesas? A estos países latinoamericanos, no vienen de Estados Unidos. Y si hay desempleo, va a haber remesas. Va a haber más crisis en los otros países también. Esto es serio, hermano. Esto es de repercusión mundial. No nos hemos puesto a pensar en eso. No nos hemos puesto a pensar en eso. ¿Verdad que no nos hemos puesto a pensar en eso? Ahora, los Estados Unidos, recordemos que ha sido grandemente bendecido, pero recordemos que la profecía dice, primero iba a ser como un cordero, pero después iba a transformarse en dragón, malo pues, malo, espíritu malo. El dragón es un símbolo de maldad y el cordero es un símbolo de justicia, es un símbolo de mansedumbre, ¿verdad? Lo contrario, Estados Unidos ya está en la etapa, en esa metamorfosis, en ese cambio, ¿verdad?, de lo que es el dragón. Él está hablando como dragón. Y entonces Dios dice, se va a acordar de sus maldades. Ahí no lo está diciendo la profecía. Dios se acuerda de sus maldades, no solo sobre Estados Unidos, repito, pero ahí comienza todo. Fíjense bien que ahí comienza todo. Y estamos viendo ahorita cómo en una semana, y esto sigue, y Estados Unidos supuestamente que están buscando la cura, la inyección aquí, que no sé qué, la vacuna, que no sé cuándo, y nunca la haya. Esto no es casualidad. Haya sido inventado el virus, creado, eso no importa, la procedencia no importa, lo importante es que Dios está permitiendo esto. Ya decíamos antes,
para despertar a la iglesia y para que el mundo reflexione y lo busque a Él. ¿Estamos de acuerdo? Miremos lo que dice la cita, pues, testimonio para la iglesia. Hermanos míos, comprendéis que vuestra propia salvación, como también el destino de otras almas, ¿de qué depende? A ver, aquí esta cita va a decir, mi salvación, la salvación de cada uno de ustedes, y la salvación de su familia, y la salvación de sus amigos, y la salvación de sus vecinos, ¿de qué depende? Dice, de los preparativos que hagáis para la prueba que nos espera. Si usted y yo no nos estamos preparando bien, no me va a salvar ni yo, ni voy a ayudar a salvar a los demás. Esto es serio. Entonces, ¿qué es lo más importante? Despertar para prepararnos para esto que está por delante. Más bien esto debía ser una alarma para nosotros, debía ser un despertar para nosotros, para que nosotros de aquí en adelante, como decir, hagamos un pacto pues con Dios, para que de aquí en adelante todo sea renovado, ¿verdad? Mi devoción debe renovarse, mi relación con Dios debe renovarse, para que de aquí en adelante yo trabajar plenamente para el Señor si no lo he hecho ahorita. Eso es lo que está diciendo la cita. Y mire lo que dice más. Pregunta, ¿tenéis el celo intenso, la piedad y la devoción que os capacitará para subsistir cuando hayáis de hacer frente a la oposición? Ya sabemos que vamos a tener oponentes. Eso ya lo sabemos nosotros en la crisis final, oponentes, grandes oponentes. Pero dice que estamos preparados para enfrentar esa situación. Por eso dice, tenemos el celo intenso por la obra de Dios. Anhelamos la obra de Dios, anhelamos las cosas celestiales. Si a veces ni queremos ir a la iglesia, a veces nos entra que no queremos ir a la iglesia, a veces me entra que no quiero estudiar la palabra un poco, entonces quiere decir que no estoy siendo celoso. Y habla de devoción, quiere decir que la devoción juega un papel muy importante, como la cita primera que leímos, para dar razones de nuestra fe. ¿Cómo está mi devoción? Estoy creciendo, estoy estudiando. Lo que dice Pedro, creced en gracia y en conocimiento. Estoy creciendo en conocimiento, estoy estudiando las doctrinas bien, porque en el tiempo final se me va a preguntar, se me va a hacer un examen de todo lo que aprendí en estos 10, 20 años que estuve aquí en la iglesia. Y vamos a salir aplazados en el examen. Pablo le dijo a Timoteo que fuera un obrero como aprobado, que no tuviera que avergonzarse y que usara bien ¿qué? La palabra. Entonces tenemos que usar bien la palabra hoy para que la usemos allá. Pero si hoy no podemos usar bien la palabra, milagrosamente usted la va a usar bien allá cuando se enfrente ante los tribunales, ante las asambleas, ante hombres que saben de Biblia, ante teólogos nos enfrentemos, nos vamos a enfrentar. Más bien cuando sepamos que es un doctor en teología, me lo va a quedar callado porque él estudió la teología. Porque como no me preparé, me voy a quedar callado. Vamos a hacer una vergüenza. Esto nos invita a que nos preparemos. Mire lo que dice, aquí lo dice. Si alguna vez Dios habló por mí, preocupémonos hermanos, llegará el momento cuando seré llevado ante concilio y se criticará severamente todo punto de la verdad que sostenéis. ¿Qué significa se criticará? Va a ser sometida a prueba. A ver, en un concilio digamos, a ver, venga hermano tal, usted tal, no, ni siquiera hermano tal. ¿Por qué usted cree el sábado? Cree en el sábado, que hoy el sábado es vigente. Ya le comienza a dar algunos versiculitos ahí, y ya comienza aquel con cuestiones teológicas, meterte a tratar de enredarte. Si no tenés al Espíritu Santo y no lo tenemos, nos enreda. El tiempo que tan pródigamente se desperdicia ahora, estamos desperdiciando el tiempo mucho del pueblo de Dios, claro, lo dice la cita. ¿En qué lo estamos desperdiciando? Alguien dice, yo no lo desperdicio porque estoy trabajando. El trabajo mucho, el afán mucho, Cristo no va a Cristo con eso. Es bueno trabajar, pero no afanarse y las cosas de Dios dejarlas a un segundo plano. No es bueno. Claro que se desperdicia el tiempo trabajando para lo de Dios, claro que sí, se desperdicia. Tenemos que darle el tiempo a Dios y tenemos que darle el tiempo al trabajo. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios, que es primero.
El reino de Dios es su justicia. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Lo dice la palabra de Dios. Pero ¿qué estamos, dónde estamos poniendo la mira? En lo de aquí abajo, en la tierra. Debiera dedicarse hoy al encargo que Dios nos ha hecho de prepararnos ¿para qué? Para la crisis inminente. ¿Qué quiere decir inminente? Segura. Ya, que ya viene. ¿Para qué nos vamos a preparar? Dice, ¿cuál es el encargo? Dedicarnos a prepararnos para esa crisis, dice, que está por venir. Y mire esta parte, qué interesante que es. Como nunca antes. ¿Cuándo? ¿Para qué tiempo es esto? Para ahora. No solo por el coronavirus, para lo que viene. Porque recordemos algo, lo voy a decir, ya lo dije en el tema anterior. Esto ahorita va a pasar. Pero después viene, yo no sé qué puede venir después, sobre cada nación a nivel mundial, repercusiones. Nosotros no nos imaginamos que aquí pueda venir en Nicaragua un gran terremoto grande y mate un montón de personas y podemos morir algunos de los hermanos. ¿Quién se imagina? En la temporada de huracanes un huracán penetró a Nicaragua. ¿Quién se imagina? Y tal vez causa desastres grandes. No nos imaginamos. No nos imaginamos qué tipo de peste viene mayor que esta. No sabemos qué es lo que va a venir más, pero viene más fuerte. Eso sí, porque la palabra lo dice. Yo creo en la palabra. Como nunca antes, la ley debiera ser amada y honrada por quienes, por su pueblo fiel. Esto es importante, existe la más imperativa necesidad de ¿qué? De inculcar en la mente y en los corazones de los creyentes. ¿Cuáles creyentes? Hombres, mujeres, jóvenes y niños. ¿Qué vamos a inculcarle? La recomendación de Jesús. Los pastores, los que predicamos, ¿qué vamos a decirle a la iglesia? Hermano, aunque se moleste usted, ¿qué le debo decir? Estudiar las escrituras, estudiemos, escudriñemos las escrituras, estudiemos las doctrinas, conozcámoslas. Hasta cae mal una vez. Pero aquí lo está diciendo, estudiad vuestra Biblia, dice, como nunca la habéis estudiado antes, hoy. A menos que subáis a un nivel más elevado y santo en vuestra vida religiosa, no estaréis listos para la aparición de nuestro Salvador. Está clara la cita. Más claro no puede hablar con Dios. Dios espera de su pueblo, ¿qué dice? 3 cosas: celo, fidelidad y devoción correspondiente a la luz que hemos recibido. Celo, fidelidad, estoy siendo fiel con la luz que estoy recibiendo, el mensaje que estoy recibiendo, estoy siendo fiel, lo estoy poniendo en práctica. Esa es la fidelidad. Dice que sin ninguna de esas 3 cosas, si falta una, no vamos a ser salvos. Debe haber más espiritualidad, dice. ¿Qué más exige Dios de su pueblo ahorita? Consagración más profunda y un celo en su obra que nunca se ha alcanzado todavía. Debe dedicarse mucho tiempo a la oración. Mucho, pero mucho tiempo a la oración. Vamos a Sofonías capítulo 2, versículo del 1 al 3. Ahí habla de una exhortación al arrepentimiento de Dios. Para la nación allá de Judá fue primero, pero este es para nosotros hoy. Miremos lo que dice. ¿Cuál es el consejo de Sofonías para nosotros hoy? Para que nos fortalezcamos, para que le pidamos a Dios que nos ayude en esta crisis que está por venir. ¿Cuál es el consejo? Congregado y meditar. Ya ve que el diablo no está permitiendo congregarse, pero sí podemos congregarnos en pequeños grupos, los más cercanos. No podemos perder eso de congregarnos. Congregado y meditar. ¿Qué vamos a hacer? Congregarnos y meditar. ¿Cuándo? Antes que tenga efecto el decreto. Antes que venga la crisis final. Antes. Tenemos que entrar en esa experiencia y estarnos congregando y meditar. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, dice. Por eso dice allá en el primer versículo, oh nación sin pudor, congregado y meditado, nación sin pudor. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados el día del enojo de Jehová.
Mire la palabra que dice, quizás seremos salvos, dice en el día del enojo de Jehová. Quizás. No hay una seguridad. Quizás. Hay un quizás. Esto en el estudio pasado pues lo estudiamos, pero voy a volverlo a mencionar porque es importante recalcar sobre esta cita. Dice que estas cosas, como la de hoy, la peste, son el resultado de las gotas de la copa de la ira de Dios que caen sobre la tierra. ¿Y qué son? Dice, pálidas representaciones de lo que acontecerá en el cercano futuro. Pero aquí viene otra más importante. En las escenas finales de la historia de esta tierra, ¿qué va a prevalecer? La guerra, ¿qué más va a prevalecer? Epidemias como la de ahorita, va a prevalecer esto no se ha terminado, dice que va a prevalecer. ¿Qué significa prevalecer? Ya pasó esto, ya se terminó. No, hermano, puede haber un respiro. Esto va a pasar y puede haber un respiro en todos los países, pero después de ese respiro viene otra situación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué más dice? Habla mortandad y qué más, hambre. ¿Y qué más hay? Va a haber inundaciones. ¿Qué más va a haber? Incendios que van a destruir la propiedad. Pero aquí viene algo claro, lo último. ¿Qué va a aumentar en el mundo? El hambre. ¿Y qué va a aumentar más y que va a matar a miles? La peste, como la peste que estamos viviendo. Así que, hermanos, ya vamos a ir terminando. Hay un consejo del apóstol Pedro que es para nosotros en este tiempo, antes de que venga la crisis final, en este tiempo que estamos viviendo, en su segunda carta que habla ahí, dentro del contexto de la segunda venida. Ahí está hablando Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 3. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, dice, todo esto, como quien dice, todo esto se va a terminar, todo esto se va a acabar, el mundo se va a acabar, todo lo que existe en el mundo se va a acabar. ¿Qué nos queda a nosotros como cristianos? Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Todo esto que está pasando, ¿a qué nos invita Dios? A que seamos cada día más consagrados, a que seamos más santos. Recordemos que sin santidad nadie va a ver al Señor, a que nos consagremos más, a que busquemos más al Señor, a que nos congreguemos más, dijo el consejo. ¿Qué más dice? No durmamos. ¿Como quiénes? ¿Quiénes son los demás? Los que no conocen las profecías. Nosotros que conocemos la profecía no podemos estar durmiendo y sin embargo estamos durmiendo. Estamos durmiendo, la iglesia está dormida, la iglesia de Dios está dormida en este tiempo, está profetizado, es tibia. Hay mucha indiferencia espiritual en nosotros. Estamos durmiendo. ¿El centinela tiene que dormir? No, tiene que despertarse y dar la alarma, dar el sonido certero. ¿Verdad, hermano? Así que, mis hermanos, pues, en este sábado, a pesar de la situación que estamos viviendo, creo que todos en los distintos lugares en que se encuentren, tengamos un feliz sábado y tengamos un encuentro especial con Dios, ¿verdad? En este día. Sabemos que en este día se reciben grandes y ricas bendiciones. Ojalá que esas bendiciones del cielo espirituales principalmente nos alcancen ese día y nos nutran y nos den ese poder espiritual, nos den ese ánimo espiritual para que esta situación que estamos viviendo pues la tomemos con calma como cristianos, ¿verdad? No como los del mundo que no tienen esperanza. Tomarla con calma. Estamos en una situación de emergencia, claro que sí. Estamos en una situación crítica, claro que sí, pero tomarla con calma. Pero ¿cuándo la vamos a tomar con calma? Cuando verdaderamente nos dobleguemos al Señor, cuando verdaderamente nos entreguemos al Señor. Ojalá Dios quiera pues que este mensaje nos sirva para que nosotros como iglesia, como individuos despertemos y llevemos este mensaje de salvación al mundo, enseñando que el tiempo de Dios está cerca, que el día de Jehová está cercano. Vamos a terminar orando pues, hermano. Arrodillémonos por favor. Bondadoso y eterno Padre Celestial, muchísimas gracias a esta hora por habernos permitido estudiar tu palabra. Tu palabra nos alienta, nos anima para que podamos resistir todas las embestidas del enemigo, para que podamos ser fortalecidos por usted
para que podamos ser, para que nuestra mente pueda ser refrigerada y capacitada para lo que va a estar por venir. Para ese tiempo, la crisis final, necesitamos una experiencia que no tenemos hoy. Pero si comenzamos a hacer los preparativos necesarios, podemos llegar a ser vencedores en esa crisis final, Señor. Gracias por tus bendiciones en este día. Bendice a cada hermano que está a esta hora congregado en pequeños grupos en el mundo, como individualmente o tal vez colectivamente en algún lugar que todavía pues podemos reunirnos. Bendícelo igual a todo tu pueblo en esta ancha faz de la tierra. Gracias, Señor, a esta hora en Cristo Jesús. Amén.